que de alguna manera deben lograr restablecer esos principios en nuestro tiempo contemporáneo. Y debo reflejar también que ese proceso de lucha de los colonos le explota al primer gobierno radical en 1912, puesto de que precisamente en la provincia de Santa Fe fue la primera elección que se realizó bajo las nuevas leyes electorales del sufragio universal, obligatorio y secreto. Y ahí los representantes del gobierno radical, y a su vez también con la presencia de Juan B. Justo, incidieron en esa lucha para lograr que esos colonos tengan una mejor condición de vida. Por todo ello, la obra de Facundo transita todas estas cuestiones. Quizás precisarían 6 o 7 libros para darle la extensión, pero ya con lo que nos deja, nos está generando ese abrojo en la memoria, que nos lleva a considerar todos estos temas. Y también la obra de Facundo integra o ingresa a la temática constitucional. Por cierto, esta temática de las confederaciones o de las asociaciones como género y de las federaciones y confederaciones como especie tuvieron una reglamentación a nivel legislativo. Aunque es menester señalar que comienza a esbozarse a alto plano normativo en la Constitución Histórica de 1853, en ese artículo 14, donde se habla del derecho de asociación. Y a su vez, bien señala Facundo también, como en ese periodo, y al poco tiempo, hoy estábamos conversando algo en la reunión previa, hablando de los gobernadores. En realidad, luego de la sanción de la Constitución Histórica en 1853 y antes de la reunión de la Asamblea Constituyente, en realidad el gobernador de la provincia de Buenos Aires, designado por el director provisorio como fue Urquiza, era Vicente López y Planes, el autor del himno nacional, ¿no es cierto? Y este aquí que este gobernador se estaba dirigiendo a San Nicolás de los Arroyos, los momentos previos a esa importante reunión de gobernadores. Hoy día también los gobernadores están teniendo incidencia. Este aquí, que es menester señalar un hecho que no tiene la debida mención y que tiene también una importancia trascendente en nuestro tiempo, como es el tema de la coparticipación. Este aquí, que previo a la reunión del Acuerdo San Nicolás, Urquiza, como director provisorio de la Confederación, sanciona un decreto por el cual lleva a la nacionalización de las aduanas, cuyo artículo 9 señala que los ingresos de las aduanas exteriores se repartirían entre las provincias e individualiza con precisión un porcentual para aquellas que necesiten más. Está escrito
en el archivo histórico de la provincia de Buenos Aires. Este aquí, que es precisamente por ello que la provincia de Buenos Aires no concurre al acuerdo de San Nicolás, le ordena el regreso al gobernador, se separa, sanciona su propia constitución en 1854 y ahí entramos en otro periodo que nos lleva, como bien señala Facundo, a 1860, en el cual, luego del análisis que efectúa la Comisión Revisora de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, integrada por Mitre, Sarmiento, Vélez Arfield, etcétera, Mármol, etcétera, llevan a esa convención ad hoc de 1860 la proposición de una serie de modificaciones que fueron aceptadas. Ahí en esa asamblea constituyente, José Hernández fue taquígrafo y comenta Hernández cómo Sarmiento se sacaba los zapatos que le apretaban durante las reuniones. Este aquí, que una de las propuestas de la provincia de Buenos Aires fue precisamente lo que en los Estados Unidos fue la 9ª enmienda y que luego es reflejado en el artículo 33 de la Constitución. Los derechos, declaraciones y garantías que no están enumerados deben ser tenidos como vigentes. Pero también tiene un proceso histórico en los Estados Unidos, puesto que ese primer congreso que lleva a la sanción de la primera Constitución escrita en 1787, en realidad estaba la gran discusión si se incorporaban los derechos o no se incorporaban. Por eso el texto de la Constitución de los Estados Unidos en realidad refleja solamente esa primera redacción, el preámbulo y los artículos que se referían exclusivamente a la parte orgánica constitucional, es decir, a aquellas que tratan los poderes de gobierno y a su vez la relación entre el Estado federal y los estados particulares. Hasta ahí llegó. Es muy importante tener en cuenta, ahí nacen las constituciones escritas y se señala, o yo vengo sosteniendo, la diferencia entre el concepto de constitución y el concepto de carta. En realidad las cartas, desde la de Juan Sin Tierra, 1215, la de las ciudades medievales italianas, en realidad son documentos otorgados desde arriba del poder. Por eso, la gran diferencia entre carta y constitución está precisamente en el preámbulo de esa constitución, con estas 3 palabras: we the people, nos el pueblo. Así empieza. O sea que no es otorgada de arriba, sino que comienza esa metodología de las constituciones como cúspide del ordenamiento jurídico, con la presencia del pueblo a través de sus representantes. Y así fue que, reflejando esa situación, en la Comisión Revisora de Buenos Aires se incorpora este texto, los derechos no enumerados. O sea que la evolución de las constituciones trasciende los conceptos meramente jurídicos. Una constitución es un instrumento de alta política. Por eso, como ustedes podrán observar, en todas las constituciones, antiguas y contemporáneas, son constituciones políticas. Es la constitución política de tal país. O sea que es la alta política que refleja la lucha de los pueblos en un texto escrito. Y quizás esto sería susceptible de ser conversado con más amplitud en otro momento para no quitarle tiempo a Facundo.
Pero en esta cuestión, y dado que estamos en el Instituto Juan Manuel de Rosas, sostengo que Rosas tenía claro el tema de la Constitución y ya lo definió en 1834 en esa carta de la Hacienda de Figueroa sobre ese concepto del cuadernito que ahí mencionaba. Y recién 40 años después, Ferdinand Lasalle, en su conferencia sobre qué es una constitución, ahí desarrolla el tema de la constitución real, sociológica y dinámica y la hoja de papel. Rosas ya lo había sostenido en 1834 y lo ratifica en la entrevista que le da a Vicente Quesada en Southampton en 1873. Las constituciones reflejan ciertas genealogías constitucionales como cortes verticales en los procesos históricos y generaciones constitucionales como cortes horizontales que van denotando los tiempos en los cuales esas constituciones han sido sancionadas. Y de tal forma seguimos salteando sucesos y tiempos y llegamos a mediados del siglo XX, cuando el proceso político nacional ingresa en una nueva instancia de desarrollo político, económico y social. Con ese proyecto constitucional que fue sancionado el 11 de marzo de 1949 y cuyo capítulo tercero refleja todas estas cuestiones de los derechos sociales, de la educación, del trabajo, de la familia y de la ancianidad. Ese proceso debemos traerlo necesariamente a nuestro tiempo contemporáneo. La Constitución Nacional del año 1949 es la gran desaparecida. Ha sido borrada de los antecedentes constitucionales de nuestro país. Sostengo que de facto el decreto 4161 rige en esta cuestión constitucional. Tal es así que ese decreto que prohibía toda mención de Perón, peronismo, justicia, justicialismo, etc., sancionado el 5 de marzo de 1956, fue el prolegómeno para que el mes siguiente, por una proclama militar, se abrogue esta Constitución sancionada por una Asamblea Constituyente y que reflejaba todo un proceso político y social con la mayor vigencia de los derechos democráticos. Hoy día, esa Constitución no integra los antecedentes constitucionales de la República Argentina. Y para afirmar lo que digo, voy a mencionar no solo lo que menciona cada constitución en la primera página. Esta constitución ha sido sancionada en 1853-60 con la reforma 1866-1898 y salta a 1957. Hay que dar el debate